Pues, pues gloria a Dios. Vamos a continuar con el estudio de los bautismos. En la parte número 5 del estudio, o el capítulo número 5, es sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Es uno de los más importantes, creo yo, que debemos de considerar dentro de la doctrina, o de lo más importante. Empecemos con la definición. ¿Qué es el bautismo en Espíritu Santo? El bautismo en Espíritu Santo señala el descenso del Espíritu mismo en persona en y sobre la vida del creyente, llenándolo completamente, es decir, viene a morar dentro de nosotros, y hay diferentes formas de manifestarlo, cosa que vamos a ver más adelante, pero viene completamente a llenarnos. Esa es la parte de la definición como tal del bautismo, el Espíritu Santo. De ahí tenemos la promesa profética. A través de la Biblia y desde el Antiguo Testamento podemos ver la promesa de Dios a través de los diferentes profetas. Es por eso que es una promesa profética. Desde el Antiguo Testamento estamos esperando, o estaban en la espera de lo que es el Espíritu Santo. Y la profecía concerniente al derramamiento general, lo podemos ver muchas citas, y no sé si me puedan empezar a ayudar, ya sea Brenda, Yared o Gerardo, con Isaías 28, o bueno, Brenda, Isaías 28:11, Yared, 1 Corintios 14:21, y Lalo, Isaías 44:3, como inicio. Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. 1 Corintios 14:21, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Bueno, Amén. Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. amén. Una última del Antiguo Testamento, Brenda, si me ayudas con Joel 2:28. Sí. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Amén. Podemos ver que desde el Antiguo Testamento hay una promesa de nuevas lenguas, y nuevas lenguas como tal es precisamente la manifestación del bautismo en Espíritu Santo. Nuevas lenguas no quiere decir que es, bueno, sí es un idioma, digámosle así, completamente diferente, completamente nuevo. Sobre todo es un idioma donde solamente el Espíritu es el único que sabe lo que clamamos, y eso es para edificación personal. En Mateo, ahora si me ayudan con los del Nuevo Testamento, Jared con Mateo 3:11, Lalo con Marcos 1:8, Brenda Marcos 16:17. Sí, Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Amén. Lalo. Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y Brenda. A ver si me escuchan porque yo los oigo intermitente. Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. Lucas 3:16, si alguien me ayuda. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, más viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén.
Lo que es para las promesas proféticas es justo lo que estamos leyendo en estos versículos, tanto en el Antiguo, desde cientos de años antes de que hubiera una manifestación del Espíritu Santo eh, en la Biblia como tal, hasta los del Nuevo Testamento, la manifestación del Espíritu Santo a los apóstoles. Eh, todo esto es a través de promesas, todo esto es profecías, todo esto son cosas que va a suceder y que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tuvo desde ese tiempo, sobre todo hablando específicamente del Espíritu Santo, desde los antiguos profetas hasta Juan el Bautista, del cual es quien está hablando. Y esto viene a ser parte de todo lo que es la estructura del Espíritu Santo y parte de las profecías proféticas. Ahora, como parte del bautismo en Espíritu Santo, tenemos que las promesas proféticas vienen en su relación con el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Obviamente es Jesús, el profeta perfecto, el ungido, la bendición más grande de la nueva era. La bendición más grande de la nueva era sería justamente el derramamiento del Espíritu Santo y sería el más elevado privilegio del Mesías impartir el Espíritu Santo. Lucas 3:16, que es justo el que ya leímos, Mateo 3:11, Marcos 1:8, son parte de los versículos que leímos en el anterior punto. Todas estas son las profecías de que viene después de Jesús. Obviamente viene Jesús sobre todo y después de él va a ser quien va a dar la pauta para impartir el Espíritu Santo. El Mesías debía ser lleno del Espíritu Santo y eso lo vamos a ver en Isaías 11. Ahí no sé, Pau, si me pueden ayudar con Isaías 11 del 1 al 3. Sí, amén. Dice Isaías 11. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Amén. Y 61:1. Isaías 61:1, Juan, si me puedes ayudar. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Justamente desde el Antiguo Testamento venían las profecías de lo que iba a ser el derramamiento del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo y la forma en que se iba a estar manifestando. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no fue dado universalmente, sino que estuvo únicamente limitado al pueblo de Israel, como mucho del pueblo de Dios. Antes, bueno, obviamente todas las profecías eran ante la Israel como tal física, que era el pueblo de Israel, y no el pueblo de Israel espiritual como lo somos hoy en día nosotros a través del sacrificio de Jesús. Entonces, esto fue impartido de acuerdo a la voluntad soberana de Dios y a ciertos individuos, y mayormente profetas, sacerdotes y algunos reyes. Y esto podemos verlo en el Antiguo Testamento, en Primero de Reyes 19:16, Éxodo 40:15, Primero de Samuel 16:12 y 13. No vamos a ir a todas las citas, pero bueno, es como referencia. Siguiendo todavía bajo la línea de las promesas,
En el punto número 4, dentro de estos mismos, del B, es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba en los individuos permanentemente. Es decir, una vez que, a diferencia de en la actualidad, en donde estamos ahorita, que es la dispensación de la gracia, una vez que somos salvos por el sacrificio del Señor Jesús y venimos a ser un Israel espiritual, el Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo es permanente hoy en día. Es decir, una vez que tú tienes la manifestación de hablar en lenguas, nada te va a quitar eso, simplemente tú tienes como un ejercicio, como un músculo ejercitándose, estar hablando y hablando y hablando para que seas cada vez más lleno del Espíritu y obviamente leyendo la palabra de Dios, que es como nutres también tu cuerpo. Y nutriendo el alma y hablando en lenguas es como se va a estar ejercitando y manifestándolo permanentemente. En el Antiguo Testamento no era de esa forma. En el Antiguo Testamento eran simplemente algunos destellos o algunos tiempos específicos, algunos momentos donde el Espíritu llegaba y se manifestaba y de ahí volvía a irse. En Saúl, lo vemos en la vida de Saúl. Y Lalo, no sé si me puedas ayudar entonces con 1 Samuel 16:14. Amén. Sí, voy. Sí, sí, sí. 16, ¿qué? Perdón. 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Estos ciertos, tanto espíritus como el Espíritu Santo, eran no permanentes y eran pasajeros, digámosle así. Entonces, es como se estuvo manejando, como Dios lo manejaba en el Antiguo Testamento y específicamente en el pueblo de Israel, como tal pueblo de Israel físico, como lo habíamos comentado, o natural, si lo queremos poner algún otro título. Eh, Sin embargo, también yéndonos más adelante al examinar las referencias en los 4 evangelios y en Hechos 1:5 se aclara que el bautismo en el Espíritu Santo se considera en cada caso como un acontecimiento futuro, el cual nunca había ocurrido previamente y no hay mención del bautismo en el Espíritu Santo como tal, con esas palabras en el Antiguo Testamento. El término ya como tal, bautismo en Espíritu Santo o la manifestación de hablar en lenguas permanentemente, viene a través después del Pentecostés, donde empiezan a hablar justamente son lenguas repartidas como de fuego y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Pero esto viene ya hasta después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos ejemplos de derramamientos del Espíritu Santo, lo vemos en Cristo como nuestro modelo, en Juan 1, en los 120 de la Santo Hechos 2, que se me gustaría ir, creo que es un poco muy claro, y no sé quién me puede ayudar a leer Hechos 2. Jared. Jared Chaunia, perdón, pensé que habías alzado la mano. Hechos 2, ¿quién lo puede tener? Y si no, me lo aviento. Hechos 2, ¿qué? Todo el capítulo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, ¿están ellos de mosto? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba. Si quieres, ahí, muchas gracias. Y justamente es eso, Dios no tiene distinción en cuanto a quién le da el bautismo en Espíritu Santo. La única condición, digamos, que vemos es ser salvos. Es una manifestación también del respaldo de tu fe, porque es un paso de fe el bautismo en Espíritu Santo. No es algo natural, es algo sobrenatural, es algo que tú tienes que dar un paso de fe y creyendo primeramente que Jesús es tu Señor y Salvador. Siguiente paso es bautismo en Espíritu Santo y es la forma de demostrarlo, de manifestar el bautismo en Espíritu Santo es justamente el hablar en nuevas lenguas. Una vez que tú ya estás bautizado en esto, es de manera permanente y para los hombres, para nosotros, si nosotros se dan cuenta en la iglesia, pues nosotros realmente no entendemos lo que decimos, sin embargo, es una sensación bastante diferente y especial cuando uno habla en nuevas lenguas. Le viene a uno una paz en específico, o al menos en lo personal yo puedo hablar sobre esa sensación, mucha sensación de paz, de tranquilidad y sobre todo de una conexión especial con Dios. Como que nuestros sentidos se ponen un poco más atentos a lo que Dios pudiera hablar. Y es por eso en la iglesia que después de la alabanza entramos en un periodo de orar en lenguas y es justamente esta parte donde se habla en un idioma angelical, un idioma diferente y vienen las profecías después de esto. Entonces, es la parte donde en el pasaje, en el aposento alto, es lo más semejante a lo que nosotros vivimos en los domingos en la iglesia, en las iglesias neotestamentarias, que después de periodos de alabanza normalmente, o durante los periodos de alabanza, Dios se mueve en profecías, en el don de profecías, y mucho es la preparación sobre el hablar en lenguas. Digamos que prepara el camino para traer palabra de Dios. De ahí, los samaritanos que son mencionados en Hechos 8, lo que experimentaron fue aún maravilloso, más maravilloso que los milagros, como el caso de Simón. De ahí Pablo, dentro de los bautismos y dentro de los ejemplos que tenemos, Pablo en Hechos 9, en Damasco, es mencionado. Si me ayudas, Jared, si es que andas por ahí, o Juan, perdón, Juan, tú ya, Pau, en Hechos 9. Sí, pero dice 19. Es Hechos 9. Ah, no, 9. ¿Todo el capítulo? Sí, y ya, si quieres, te interrumpo en donde termines. Ok. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Conocemos, creo, todos la historia de Saulo, que después se convierte en Pablo y es uno de los mayores instrumentos que Dios utilizó en el Nuevo Testamento para propagar el Evangelio. Él es bautizado y en algún pasaje, no estoy más seguro si es en este o en uno más adelante, habla en lenguas. Incluso él en algún momento dice, doy gracias a Dios que hablo más en lenguas que cualquier otro de los hombres. Eso ayuda muchísimo a una vida espiritual, fortalece una vida espiritual. Digamos que dentro de la vida del cristiano el primer paso es, sí, ser salvo, tener un bautismo en agua, claro, como ya lo hemos visto en los anteriores estudios, pero también el bautismo en Espíritu Santo es un paso todavía más de fe y de calidad hacia una vida más espiritual en el cristiano como tal. Dios no tiene excepciones de personas y tan es así que Saulo, al ser alguien que mataba cristianos, los cazaba como tal, eh, Dios no tiene esa excepción, no toma en cuenta eso, sino que viene y a través de él es como propaga el Evangelio. Muchas veces nosotros nos hacemos menos por el pasado que tengamos, por los pecados que tengamos, creemos que Dios no nos puede utilizar, que no podemos hacer obras para Dios. Sin embargo, Dios quiere hablar siempre a tu vida y Dios va a utilizar a quien esté dispuesto a hacerlo. Dios no te va a obligar a nada, sin embargo, por eso es un paso de fe, el bautismo en el Espíritu Santo. Tú crees en Él, quieres un bautismo en el Espíritu Santo, te hincas, oras, ya sea a través de, lo vamos a ver más adelante, puede ser a través de imposición de manos, que se manifieste o se haga el bautismo en el Espíritu Santo y de ahí se haga la manifestación a través de las lenguas, o tú solito en tu recámara puedes hincarte, orar y pedir a Dios que traiga el Espíritu Santo. Es como tal, la clave es la fe en Jesús y sobre todo en el Espíritu Santo, en este Dios trino que tenemos. Siguiente ejemplo sería la casa de Cornelio en Hechos 10, en Cesarea. No vamos a ir a cada uno de los detalles, eso los pueden ustedes leer cada uno por separado, eh, pero sí enfatizo un poquito en los que son más conocidos, las historias y sobre todo un poquito más de impacto. Los discípulos de Éfeso y los Gálatas. Y de ahí la, la siguiente parte de
la vamos a empezar a ver, yo creo, ya a partir de la próxima semana. Eh, ¿Sí se oye? sí, creo que el que se perdió fue yo. Se me fue un poquito el internet. Pero bueno, lo que les comentaba es que la parte de lluvia del cielo ya la estaríamos viendo dentro de 8 días, para no hacerlo tampoco tan pesado, que sea un poquito más ligero. Entonces, por este lado, al menos como la introducción del bautismo en el Espíritu Santo, el qué es, el cómo se manifiesta y los ejemplos en la Biblia. ¿Desde cuándo fue llamado? Desde las profecías del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como a través del Mesías, que es Jesús. También se habla o profetiza sobre eso y de ahí, una vez que Él asciende, nos manda al Consolador, que es justamente el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vimos en resumidas cuentas el día de hoy. Y no sé si hay alguna pregunta. Y si no, pues con eso podríamos parar la grabación y ya nada más nos despediremos. Dios los bendiga.